la arteria sacra media. Ahora, a nivel del abdomen, esta arteria aorta abdominal va a proporcionar ramas viscerales y ramas parietales. Ramas viscerales, como su nombre indica, son aquellas que me van a irrigar a las vísceras, ya van destinadas a los órganos. En cambio, las ramas parietales van a irrigar a los músculos o a las paredes del abdomen. Paredes del abdomen ya vimos, ¿no?, que está constituida sobre todo por músculos. Entonces, las ramas parietales solo van a ser dos, y son estas que traen meta con rojo. Las frénicas inferiores, si le dice frénica, ¿a qué estructura va a irrigar? Diafragma. Estas frénicas inferiores son dos, como ustedes pueden ver aquí, y van a irrigar a la cara inferior del diafragma. Y la otra arteria parietal de la aorta abdominal serían las arterias lumbares. Las arterias lumbares son el número de 5. 4 de ellas van a nacer de la aorta abdominal. Y por eso le digo 1, 2, 3, 4. Y la quinta arteria lumbar nace de la sacra media. ¿Ya? En total son 5 lumbares. Estas lumbares igual me van a irrigar a las paredes del abdomen, a los músculos anchos y sobre todo a los músculos de la región posterior. ¿Ya? Y luego tenemos las ramas viscerales. Las ramas viscerales se van a dividir en dos. Por eso acá les puse el número 1 y 2. Hay ramas que son medias y que son impares, es decir, que es una sola arteria. ¿Cuál es el caso del tronco celíaco o trípode de Kahler? La mesentérica superior y la mesentérica inferior son las ramas impares o medias de la aorta abdominal, es decir, que solo hay un trípode de Kahler o un tronco celíaco, una mesentérica superior y una mesentérica inferior. ¿De dónde nacen? De la cara anterior de la aorta abdominal y de la parte media, de la línea media, ¿ya? Y luego tiene ramas pares colaterales, que estas ya son el número de 2, por eso dice pares, ¿no? ¿Cuáles son estas? La arteria suprarrenal media, la arteria renal y la arteria gonadal. Gonadal va a depender si es hombre o mujer, ¿no? En el caso de los hombres va a ser la arteria testicular, en el caso de las mujeres la arteria ovárica. Entonces, esa es la disposición de la arteria aorta abdominal. Ramas parietales para las paredes y viscerales para la víscera. Las vísceras se dividen en ramas pares o medias y en ramas impares o laterales. ¿Ya? Vamos a ver primero el trípode de Kahler. ¿Por qué se llama trípode? Porque son 3 ramas que van a nacer de este tronquito. Este tronquito es llamado tronco celíaco. ¿Ya? Del tronco celíaco nacen 3 arterias. Por la derecha, esta de aquí, la arteria hepática común. Por el centro, por el medio, van a ser la arteria gástrica izquierda. Y por la izquierda van a ser la arteria esplénica. Esta arteria es importante que se aprenda la rama. Acá no se la escribí porque no me voy a entrar el espacio. Pero la arteria hepática común se va a dividir en dos, ¿ya? Hepática propia y arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia, por ejemplo, me va a proporcionar la arteria gástrica derecha y me va a proporcionar la arteria cística. Esta arteria, bueno, esa sería la hepática propia, ¿no? Y la otra, que es la gastroduodenal, me va a proporcionar la arteria gastromental derecha, ¿ya? Entre sus ramas más importantes. Y las arterias pancreatoduodenales superiores, posteriores, anterior y posterior, ¿no? Pancreatoduodenal superior, anterior y posterior. Luego tenemos la arteria gástrica izquierda, que como su nombre le indica, va a irrigar ¿a quién? ¿A quién? Al estómago, ¿no? Por eso dice gástrica. A nivel de la curvatura menor, no se olviden, las gástricas izquierda y derecha irrigan a nivel de la curvatura menor, ¿ya? Las arterias gastromentales o gastroepiploicas a nivel de la curvatura mayor. Entonces, gástrica izquierda es rama de la arteria o del tronco celíaco, trípode de Kahler, y después tenemos la arteria esplénica, ¿no? Esta arteria esplénica, por ejemplo, va a dar origen a la arteria gastroepiploica izquierda, a la arteria gástrica corta, a rama pancreática, rama para los nódulos linfáticos también, y va a ir a dirigirse a qué órgano? Vaso. Entonces, eso sería el trípode de Kahler, ¿ya? La rama del trípode de Kahler, el tronco celíaco, lo mismo, son estas 3. Hepática común hacia la derecha, por el centro gástrica izquierda, y por la izquierda, la arteria esplénica. Otro detalle es que el trípode de Kahler nace a la altura de la T12, ¿ya? O décima altura torácica. Ahora, luego tenemos entre la otra rama impar o media a la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a nacer a la altura del disco intervertebral que separa T12 de L1, ¿ya?
¿Cuáles son las ramas de la mesentérica superior? Pancreato duodenal inferior, pancreática inferior. Estas arterias yeyunales e iliales, que son el número de 15 a 16 arterias, que me van a irrigar a quienes, a las masas intestinales, ¿no? Yeyuno e ilio. Y después tenemos la arteria cólica derecha. Estas arterias cólicas derechas son el número de 3. Cólica derecha, esta también es llamada arteria cólica del ángulo derecho o cólica superior derecha. La arteria cólica derecha media, que es inconstante, y la arteria iliocecal. A esta arteria iliocecal también la van a encontrar con el nombre de ilio biseco apendículo cólica, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta arteria iliocecal, a través de su rama, me va a irrigar al ilio, me va a irrigar al ciego, al apéndice y me va a irrigar al colon ascendente, ¿ya? Entonces, apéndice, colon ascendente, ciego y al ilio. De esta mesentérica superior, lo que más interesa que aprendan es la arteria cólica derecha, porque enseguida vamos a ver que esta arteria cólica derecha se va a anastomosar con esta cólica izquierda y me va a constituir un arco, ¿ya? A nivel del colon transverso, que es llamado arco de Riolano. También se llama arteria marginal de Drummond, arteria eutacólica o anastomosis máxima de Haller, ¿ya? Entonces, esta sería la mesentérica superior, es esta que está representada aquí. Y por último, la que nace más abajo de la arteria o ramas impares o medias de la aorta abdominal sería la mesentérica inferior, ¿no? Esta va a nacer a la altura de la L3, tercera vértebra lumbar. Esta solo me va a dar dos ramas. Es la arteria cólica izquierda o arteria cólica izquierda superior, y me va a proporcionar el tronco de la sigmoidea. ¿Por qué tronco? Porque este tronco se va a dividir en tres ramas. Una arteria sigmoidea superior, una media y otra inferior. ¿Para quién? Para el colon sigmoide y para el recto, ¿ya? Ahora, como les decía, la arteria cólica derecha y la arteria cólica izquierda se van a anastomosar a la altura del colon transverso y van a formar un arco, ¿ya? En el cadáver lo vamos a ver eso. A este arco me va a irrigar todo el colon transverso, va a proporcionar ramas para todo el colon transverso. ¿Cómo está constituido? A partir de la anastomosis de la cólica derecha y la cólica izquierda. También entraría en juego la cólica derecha media cuando está, porque les dije que es inconstante, ¿no? Cuando está, también forma parte del arco neolano, ¿ya? Pero por lo general, cólica derecha y cólica izquierda forman el arco riolano o arteria marginal del colon, también llamada o arteria eutacólica. Esas serían las ramas impares o medias de la aorta abdominal. Son solo tres: tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Ahora vamos con las ramas que son pares o laterales. Estas ramas son estas, aquí la que les puse el número 2, nacen de las caras laterales de la arteria aorta abdominal. Primero vamos a ver a la suprarrenal media, que son dos, suprarrenales medias. Estas de aquí, que son inconstantes, pueden haber o no pueden haber. Luego tenemos a las renales. Estas son arterias más gruesas que me van a proporcionar varias ramas, como pueden ver aquí: ramas para los nódulos linfáticos, ramas capsulares, que van a ir para la cápsula adiposa del riñón, ya lo vamos a ver cuando avancemos urinario. Para la pelvis renal, que estas ya son para la parte interna de los riñones, y la arteria ustérica superior para el uréter, ¿ya? Y por último tenemos a las arterias gonadales. ¿Por qué se llaman gonadales? Porque va a depender, como les decía, si es hombre o si es mujer, ¿no? En el caso de los hombres va a ser la arteria testicular, que se va a dividir en dos: una rama testicular para los testículos y una rama para el epididimario, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, la arteria ovárica, que va a proporcionar una arteria, que es la arteria tubárica lateral. Esta apréndansela bien, porque cuando avancemos aparato genital, vamos a ver que esta tubárica lateral se van a anatomosar con la arteria tubárica medial, que es rama de la arteria ilíaca interna, y van a constituir un arco, ¿ya? A nivel de las trompas de Falopio. Entonces, arteria ovárica para los ovarios, pero proporciona también una arteria tubárica lateral, ¿ya? Entonces, esto sería la irrigación, chicos. Y como les decía, ¿no? Las arterias parietales, que son todas las técnicas inferiores, ya dijimos que son para la cara inferior del diafragma. Y las arterias lumbares, que son el número de 5, que es sobre todo para las paredes posterior y lateral del abdomen. Esta es la irrigación. Le dije que lo lean la vida.
¿Qué? A ver, ya. En Rubier nos dice que la arteria gástrica derecha es rama de la hepática propia, pero en Testí dice que puede nacer de la común, entonces cualquiera de las dos sirve. Mejor si se quedan con hepática propia. Ahora, la arteria gastromental derecha, rama de quién es? De la arteria estética. Derecha. Derecha. Gastromental. No. De la arteria gastroduodenal. ¿Ya? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque esas preguntas aparecieron en el final del año pasado. ¿Ya? La arteria gastromental derecha, rama de qué arteria es? Gastroduodenal. Lo mismo con la arteria gastromental izquierda. ¿Rama de quién es la arteria gastromental izquierda? De la arteria esplénica, exactamente. Esas son preguntas que hacen bastante, ya. Se lo van a aprender bien eso. De la arteria gastromental derecha e izquierda, la gástrica derecha también, porque la gástrica izquierda, ¿de dónde nace? Tronco celíaco aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces esas cositas, chicos, tienen que aprender. Otra, bueno, aquí vamos a ver que vamos a quedar esta seguida. Que en el lugar donde nace la mesentérica superior, forman entre la mesentérica superior y la aorta abdominal, van a formar una estructura, por así decirlo, anatómica, llamada pinza aórtico-mesentérica. Por esa pinza aorto-mesentérica va a venir y se va a meter la vena renal. ¿Ya? Eso vamos a ver en el cadáver. Pero si le preguntan cómo está formada la pinza aorto-mesentérica, mesentérica superior y aorta abdominal. ¿Ya? ¿Quién pasa por ahí? Vena renal. ¿Listo?